Hola a todos. En esta ocasión vamos a explorar la nueva Constitución de la República Dominicana. Proclamada el 27 de octubre de ¿Te 2024. imaginen? Una nueva Constitución. Un hito importante, sin duda. ¿Qué cambios trae? Refleja las necesidades actuales del país. Bueno, representa la oportunidad de renovar el pacto social y adaptarlo a los desafíos del siglo XXI. Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Claro. Y para no perdernos en este mar de artículos y leyes, Ajá. vamos a ir directo al grano, analizando los puntos claves que realmente nos ayudan a entender cómo funciona ahora el país. Me parece perfecto. Empecemos por la base, la estructura del Estado. Yagi. La Constitución define a República Dominicana como un Estado libre e independiente, donde la soberanía reside en el pueblo. O sea, el poder está en manos de la gente. Ya, Cierto. Eso suena bastante democrático. exactamente. Y para que ese poder no se concentre en una sola persona o grupo, la Constitución establece la clásica división de poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno con sus funciones específicas y actuando como contrapeso de los demás, Es como un juego de ajedrez, ¿no? se podría decir. Cada pieza tiene su rol y se necesita mutuamente para mantener el equilibrio. Pero ¿qué pasa si una pieza se sale de control? Buena pregunta. Para eso, la Constitución establece la supremacía de la ley. Ok. Todas las leyes y decisiones deben estar en línea con lo que dice la Constitución, que vendría a ser como el reglamento principal. Interesante. Y hablando de reglamento, me llama la atención que esta Constitución define a República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, implica que el Estado no solo debe garantizar libertades individuales, sino también la justicia social Ajá. y el bienestar de todos los ciudadanos. Es decir, no basta con que haya libertad, sino que también debe haber igualdad de oportunidades para que esa libertad sea real. Suena bonito en teoría, pero ¿cómo se traduce eso en la vida real? Por ejemplo, la Constitución dedica un capítulo entero a los derechos fundamentales. Habla del derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad personal. Alto ahí. No nos vayamos tan rápido. Hablemos un poco más de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Qué dice exactamente la Constitución al respecto? La Constitución es muy clara en este punto. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Y eso incluye la prohibición de la pena de muerte. Así es. La pena de muerte está totalmente prohibida en República Dominicana sin excepciones. Es un tema controversial, sin duda. ¿Qué opinas tú? Bueno, más allá de opiniones personales, lo importante es que la Constitución toma una postura clara y contundente protegiendo la vida en todas sus etapas. Y hablando de protección, ¿qué hay del derecho a la igualdad? ¿Cómo se garantiza en la práctica? La Constitución establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, sin importar su origen, género, religión o cualquier otra condición. Suena bien, pero la realidad a veces es diferente. ¿Cómo se combate la discriminación en la práctica? El Estado se compromete a combatir la discriminación, la marginalidad y la exclusión. Y para que la igualdad no sea solo una palabra bonita, se promueve la participación equilibrada de hombres y mujeres Ok. en la política y en todos los ámbitos de la vida social. Es decir, se busca una sociedad más justa e igualitaria. Pero ¿qué pasa con la libertad individual? Hay límites. Claro, la libertad individual tiene límites como en cualquier sociedad. La Constitución garantiza la libertad y seguridad personal, Sí. pero también establece que nadie puede ser privado de su libertad sin una orden judicial. Es un punto importante. Nadie puede ser detenido arbitrariamente. Exactamente. Y además se prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Constitución protege a las personas de cualquier forma de violencia. Me alegra escuchar eso. ¿Y qué pasa con la propiedad privada? ¿Está protegida? Sí, la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada, Ok. pero con un matiz importante. Ah. La propiedad tiene una función social. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. No exactamente. Puedes disfrutar de tu propiedad, Claro. pero también tiene responsabilidades. Por ejemplo, nadie puede ser privado de su propiedad sin una causa justificada de utilidad pública o interés social. Entiendo. O sea que si el Estado necesita mi terreno para construir una escuela o un hospital, puede expropiarlo, pero debe pagarme un precio justo por ello. Exacto. La Constitución busca un equilibrio entre el derecho individual a la propiedad y el interés colectivo. Me parece justo. Y hablando de justicia, ¿qué pasa con la economía? ¿Qué modelo económico promueve la Constitución? La Constitución reconoce la libre empresa, el comercio y la industria como motores del desarrollo económico. Suena a un modelo capitalista. Pero ¿qué hay de los monopolios? ¿Están permitidos? No, la Constitución prohíbe los monopolios salvo en beneficio del Estado, y aun en estos casos la creación de un monopolio debe ser aprobada por ley.
Es decir, se busca evitar la concentración excesiva del poder económico. Exacto. El Estado también se reserva el derecho de regular la economía y promover planes para el desarrollo del país. Me parece razonable. El Estado debe velar por el bienestar de todos los ciudadanos, y a veces eso implica intervenir en la economía. Totalmente de acuerdo. En este sentido, la Constitución destaca la importancia de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. ¿Te refieres a garantizar que todos tengan acceso a alimentos? Exactamente. La Constitución promueve la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos, buscando asegurar la soberanía alimentaria del país. Este es un tema crucial, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre global. Sin duda. Y hablando de temas cruciales, la Constitución también dedica un artículo a la protección de la familia. La familia, un tema que siempre genera debate. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Define a la familia como la unión entre un hombre y una mujer, lo cual puede ser un punto de controversia para algunos sectores de la sociedad. Es cierto, hay diferentes tipos de familia hoy en día. Pero, ¿qué más dice la Constitución sobre este tema? A pesar de esa definición, también establece que la maternidad goza de la protección del Estado, sin importar la condición social o el estado civil de la mujer. Es un punto positivo. Protege los derechos de las madres solteras. ¿Y qué hay de la responsabilidad de ambos padres? La Constitución promueve la paternidad responsable, estableciendo que el padre y la madre tienen el deber de alimentar, criar y educar a sus hijos. Un deber que idealmente debería ser compartido por ambos padres independientemente de su estado civil. Estoy de acuerdo. Y hablando de responsabilidades compartidas, la Constitución también dedica un artículo a la protección de los menores de edad, ¿verdad? Así es, establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la asistencia y protección del Estado, Sí. para garantizar su desarrollo integral. Esto suena muy bien, pero en la práctica, ¿cómo se protege a los menores? Se mencionan medidas concretas como la erradicación del trabajo infantil, Ajá. la protección contra el maltrato y el abuso y la promoción de su participación activa en la sociedad. Son medidas esenciales para garantizar el bienestar de los más vulnerables. ¿Y qué hay de otros grupos vulnerables como las personas de la tercera edad o las personas con discapacidad? La Constitución también les dedica artículos específicos, reconociendo sus derechos y estableciendo medidas para promover su inclusión en la sociedad. Me parece fundamental que se incluyan estos artículos en la Constitución. Demuestran un compromiso con la justicia social Sí, y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. totalmente. Y hablando de derechos, hay varios que son esenciales para una vida digna, Claro. como el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud y al trabajo. Exacto. La Constitución reconoce todos estos derechos y establece que el Estado debe garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, en el caso de la salud, el Estado debe velar por la salud de todos los ciudadanos, garantizando el acceso a servicios de salud, de calidad agua, potable saneamiento ambiental y medicamentos. Suena ideal, pero sabemos que la realidad a veces es diferente. ¿Cómo se asegura que estos derechos se cumplan en la práctica? Bueno, ese es el gran desafío. La Constitución establece los derechos, pero su cumplimiento depende de la voluntad política y de la capacidad del Estado para implementarlos. Es decir, la Constitución es un punto de partida, pero se necesita mucho más para construir una sociedad justa e igualitaria. Exactamente. La Constitución es un marco legal, pero la construcción de una sociedad justa depende del esfuerzo de todos. Y hablando de esfuerzo, la Constitución también define la estructura del poder legislativo, que en República Dominicana recae en el Congreso Nacional. El Congreso está compuesto por dos cámaras. El Senado y la Cámara de Diputados, ambas son elegidas por el pueblo mediante voto directo, secreto y universal. Es decir, la gente elige a sus representantes en el Congreso. ¿Y qué funciones tiene el Senado? El Senado aprueba o rechaza leyes, Ajá, conoce de las acusaciones contra altos funcionarios del Estado, sí. aprueba tratados internacionales, autoriza la presencia de tropas extranjeras en el país y elige al defensor del pueblo. Wow, tiene bastante poder. ¿Y la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados acusa a altos funcionarios del Estado ante el Senado, aprueba o rechaza leyes, conoce de los proyectos de ley que involucran gastos, autoriza el endeudamiento del Estado y elige a los miembros de la Cámara de Cuentas. Suena que ambas cámaras tienen funciones muy importantes y se complementan entre sí. Exacto. Ambas cámaras son esenciales para el funcionamiento del Poder Legislativo Ya. y actúan como contrapeso del Poder Ejecutivo. Y para proteger la independencia del Congreso, la Constitución establece la inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Así es, los legisladores no pueden ser arrestados o procesados sin la autorización de la Cámara a la que pertenecen. Es una medida para evitar que el Poder Ejecutivo pueda presionar o intimidar a los legisladores. Exactamente. Sin embargo, la inmunidad no es un cheque en blanco. Claro. Puede ser retirada si la Cámara así lo decide a solicitud de una autoridad judicial competente. O sea, no es un privilegio personal, sino una garantía para el buen funcionamiento del Congreso. Correcto.
La Constitución busca un equilibrio entre la protección de los legisladores y la necesidad de que rindan cuentas ante la justicia. Y hablando de rendir cuentas, la Constitución también establece mecanismos para controlar la actuación de los legisladores, ¿no? Sí, por ejemplo, los legisladores pueden perder su investidura si incumplen con sus deberes o si incurren en incompatibilidades. Además, los presidentes de ambas cámaras deben rendir cuentas ante el Pleno de su gestión. Me parece bien. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para una buena democracia. Totalmente de acuerdo. Y para garantizar la participación ciudadana en el proceso legislativo, la Constitución establece la iniciativa legislativa popular. Eso significa que los ciudadanos pueden proponer leyes. Exacto. Si un grupo de ciudadanos reúne un número determinado de firmas, puede presentar un proyecto de ley al Congreso. Es una herramienta muy poderosa para que la gente pueda incidir en las decisiones que afectan sus vidas. Sin duda, la participación ciudadana es esencial para una democracia saludable. Y una vez que un proyecto de ley llega al Congreso, ¿cuál es el proceso que debe seguir? El proyecto de ley debe ser discutido en 2 sesiones distintas con un intervalo de al menos un día entre ambas. Si ambas cámaras lo aprueban, se envía al presidente de la República para su promulgación. Y el presidente puede vetar una ley. Sí, el presidente tiene la facultad de vetar una ley, es decir, de rechazarla. En ese caso, la ley se devuelve al Congreso, que puede aprobarla nuevamente con una mayoría calificada. Es como un juego de ping-pong, ¿no? La ley va y viene entre el Congreso y el presidente hasta que se llega a un acuerdo. Exacto. Es un sistema de pesos y contrapesos que busca evitar que una sola persona o institución tenga demasiado poder. Me parece un sistema bastante equilibrado. ¿Y qué pasa si el presidente no veta una ley, pero tampoco la promulga? Si el presidente no promulga una ley dentro del plazo establecido, la ley se considera promulgada tácitamente. Es decir, no puede simplemente ignorar una ley que ha sido aprobada por el Congreso. Correcto. La Constitución establece mecanismos para que el proceso legislativo siga adelante, incluso si el presidente no está de acuerdo con una ley. Y hablando del presidente de la Constitución, también define la estructura del Poder Ejecutivo. Así es. El presidente de la República es el jefe de Estado y de Gobierno. Ajá. Dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. O sea, tiene bastante poder. Sin duda, el presidente es la figura central del sistema político dominicano. ¿Y cómo se elige el presidente? El presidente se elige por voto directo cada 4 años. Un sistema democrático clásico. ¿Y qué requisitos se necesitan para ser presidente? Para ser presidente se requiere ser dominicano de nacimiento o origen. Sí. Haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Okay. Y no estar en servicio militar o policial activo por lo menos durante los 3 años previos a las elecciones. Unos requisitos que buscan asegurar que el presidente sea una persona con experiencia y capacidad para gobernar el país. Exactamente. La Constitución busca garantizar que el presidente tenga las cualidades necesarias para desempeñar su cargo con responsabilidad. Y una vez que el presidente es elegido, ¿cuáles son sus principales atribuciones? El presidente tiene la facultad de promulgar y hacer cumplir las leyes, Sí. nombrar y destituir a los ministros y otros altos funcionarios del Estado, celebrar y firmar tratados internacionales, dirigir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Ajá. declarar los estados de excepción, conceder indultos y vetar leyes. Uf, eso es mucha responsabilidad. Sin duda, el presidente es el responsable último de la buena marcha del país. ¿Y qué pasa si el presidente no puede ejercer sus funciones? La Constitución establece reglas claras para la sucesión presidencial. ¿Qué? En caso de falta temporal, el vicepresidente asume la presidencia. En caso de falta definitiva, el vicepresidente asume la presidencia por el resto del periodo. Si falta el vicepresidente, la presidencia la asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Unas reglas que busquen garantizar la continuidad del gobierno en caso de crisis. Exactamente. La sucesión presidencial es un tema crucial para la estabilidad del país. Y para ayudar al presidente en la gestión del gobierno, la Constitución establece la figura de los ministros, ¿verdad? Así es. Los ministros son los encargados de dirigir las diferentes áreas del gobierno, ¿Ya? como la educación, la salud, la economía, etc. ¿Y quién nombra a los ministros? El presidente de la República. Y puede destituirlos también. Sí, el presidente tiene la facultad de nombrar y destituir a los ministros. O sea, tiene bastante control sobre el gabinete. Exactamente. El presidente es el responsable de la política general del gobierno. Ah. Y los ministros deben responder a sus directrices. Y para coordinar la labor de los ministros, la Constitución crea el Consejo de Ministros, ¿verdad? Así es. El Consejo de Ministros está integrado por el presidente de la República, el vicepresidente y los ministros. ¿Y qué funciones tiene el Consejo de Ministros? Es el órgano de coordinación de los asuntos generales de gobierno. Se reúne para discutir y tomar decisiones sobre las políticas del gobierno.
Es decir, es el espacio donde se toman las grandes decisiones del país. Exactamente. El Consejo de Ministros es un órgano clave en el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Y para garantizar la eficiencia y la transparencia de la administración pública, la Constitución establece una serie de principios, ¿verdad? Así es. La administración pública debe actuar con eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, y con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Unos principios que buscan evitar la corrupción y el abuso de poder. Exactamente. La administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos y actuar con responsabilidad. Y para controlar la actuación de la administración pública, la Constitución establece la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿verdad? Así es. Esta jurisdicción está integrada por tribunales que se encargan de resolver los conflictos entre los ciudadanos y la administración pública. Es decir, si un ciudadano considera que la administración pública ha vulnerado sus derechos, puede acudir a estos tribunales para reclamar justicia. Exactamente. La jurisdicción contencioso-administrativa es una garantía del Estado de Derecho. Me parece un sistema bastante completo para proteger los derechos de los ciudadanos. Si la Constitución busca garantizar que la administración pública actúe conforme a la ley y que los ciudadanos tengan mecanismos para reclamar sus derechos. Y para defender los intereses del Estado en los juicios contra la administración pública, la Constitución crea la figura del abogado general de la administración pública, ¿verdad? Así es. El abogado general de la administración pública es el representante legal del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y para asegurar la independencia de la justicia, la Constitución establece la figura de los jueces. Pratia, es y sin. Los jueces son los encargados de administrar justicia en nombre de la República. ¿Y cómo se eligen los jueces? Depende del tipo de juez. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. Mientras que los jueces de los demás tribunales son designados por el Poder Ejecutivo. ¿Y qué requisitos se necesitan para ser juez? Los requisitos varían según el tipo de tribunal, pero en general se requiere ser dominicano, tener una formación legal sólida y haber ejercido la profesión de abogado durante un cierto número de años. Unos requisitos que buscan asegurar la capacidad y la experiencia de los jueces. Exactamente. La Constitución busca garantizar que los jueces tengan las cualidades necesarias para administrar justicia con imparcialidad e independencia. Y para proteger la independencia de los jueces, la Constitución establece la inamovilidad de los jueces, ¿verdad? Así es. Los jueces no pueden ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas en la ley. Es decir, no pueden ser destituidos arbitrariamente por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. Exacto. La inamovilidad de los jueces es una garantía fundamental para la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué tipos de tribunales existen en República Dominicana? Existen varios tipos de tribunales, cada uno con su propia competencia. Por ejemplo, están los juzgados de primera instancia, que son los que conocen de los casos en primera instancia. ¿Y qué pasa si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia de un juzgado de primera instancia? Puede apelar la sentencia ante una corte de apelación. Las cortes de apelación son los tribunales de segunda instancia. ¿Y si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia de una corte de apelación? En algunos casos puede recurrir la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal de última instancia. O sea que hay todo un sistema de recursos para garantizar que se haga justicia. Exactamente. La Constitución busca garantizar el derecho a la defensa y a un juicio justo. Y para investigar los delitos y llevar a los responsables ante la justicia, la Constitución crea el Ministerio Público, ¿verdad? Así es. El Ministerio Público es el órgano encargado de perseguir los delitos y defender el interés público ante los tribunales. ¿Y quién dirige el Ministerio Público? El Procurador General de la República. ¿Y cómo se elige al Procurador General de la República? Es designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y qué funciones tiene el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene la función de investigar los delitos, formular acusaciones ante los tribunales. Ajá. Y representar al Estado en los procesos judiciales. Es decir, defensor de la sociedad ante el delito. Exactamente. El Ministerio Público tiene un rol crucial en la lucha contra la criminalidad y la impunidad. Y para garantizar que todas las personas tengan acceso a la justicia, la Constitución crea el Servicio de Defensa Pública, ¿verdad? Así es. La defensa pública es un servicio gratuito que se ofrece a las personas que no pueden pagar un abogado. Es una garantía fundamental para asegurar la igualdad ante la ley. Sin duda, el derecho a la defensa es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los ciudadanos independientemente de su situación económica. Y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos, la Constitución crea la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Así es. La Cámara de Cuentas es el órgano encargado de fiscalizar el patrimonio del Estado y la gestión de los fondos públicos. ¿Y cómo está integrada la Cámara de Cuentas?
La Cámara de Cuentas está compuesta por 5 miembros elegidos por el Senado de la República. ¿Y qué funciones tiene la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas tiene la función de auditar la ejecución del presupuesto, fiscalizar la gestión de las instituciones públicas y emitir informes sobre el uso de los fondos públicos. Es decir, es la encargada de controlar que el dinero del Estado se gaste de forma correcta y transparente. Exactamente. La Cámara de Cuentas tiene un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Y para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones, la Constitución crea el Consejo Económico y Social, ¿verdad? Así es. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral. Está integrado por representantes del gobierno, los empleadores y los trabajadores. Es decir, es un espacio de diálogo y concertación entre los diferentes actores sociales. Exactamente. El Consejo Económico y Social busca promover el diálogo y la búsqueda de consensos en temas que afectan a toda la sociedad. Suena como un mecanismo valioso para promover la paz social y el desarrollo económico. Así es. La participación ciudadana en la toma de decisiones es fundamental para la construcción de una sociedad democrática y justa. Y hablando de participación ciudadana, la Constitución también reconoce el derecho de los ciudadanos a organizarse en partidos políticos. Claro, los partidos políticos son como los canales a través de los cuales la gente puede participar en la vida política del país. Exactamente. La Constitución garantiza la libertad de asociación y la organización de partidos políticos con el fin de participar en los procesos electorales y en la toma de decisiones. Exacto. Eso suena bastante democrático. Pero, ¿qué hay de los requisitos para formar un partido político? Cualquiera puede crear uno. No es tan sencillo. La Constitución establece que los partidos políticos deben tener una estructura democrática interna, ser transparentes en su financiamiento y, por supuesto, respetar la Constitución y las leyes del país. Es decir, no basta con tener una buena idea, sino que hay que cumplir con ciertas reglas para asegurar que el juego político sea limpio. Exacto. Y hablando de juego limpio, la Constitución también dedica una sección al régimen económico del país. Interesante. ¿Qué modelo económico se promueve en la nueva Constitución? La Constitución establece que el régimen económico de República Dominicana se basa en los principios de la iniciativa privada y la libre empresa. Suena a un modelo capitalista. Pero ¿qué papel juega el Estado en la economía? ¿Se limita a observar o interviene activamente? Si bien se reconoce la importancia del libre mercado, la Constitución también establece que el Estado tiene un rol activo en la economía. Debe orientar, fomentar y estimular el desarrollo económico nacional, buscando la mejor utilización de los recursos del país y creando condiciones para generar empleos y riqueza. O sea, no es un capitalismo salvaje, sino que hay un Estado que busca regular y equilibrar el mercado. Exactamente. El Estado tiene la responsabilidad de proteger los intereses de los ciudadanos y de asegurar un desarrollo económico justo y sostenible. ¿Y qué pasa con las empresas extranjeras? ¿Tienen las mismas oportunidades que las empresas nacionales? En principio sí. La Constitución establece que la actividad empresarial pública o privada nacional o extranjera recibe el mismo trato legal. Sí. Sin embargo, en los contratos con empresas extranjeras, debe quedar claro que se someten a las leyes y tribunales de República Dominicana. Es decir, se busca atraer la inversión extranjera, pero siempre dentro del marco legal del país. Exacto. Se busca un equilibrio entre la apertura al mundo y la protección de los intereses nacionales. Y hablando de intereses nacionales, ¿qué dice la Constitución sobre el sistema monetario y financiero del país? La Constitución establece que el régimen monetario y financiero estará regulado por ley con la Junta Monetaria como órgano rector de la política monetaria y cambiaria. ¿Y quién forma parte de la Junta Monetaria? La Junta Monetaria está compuesta por 9 miembros designados por el Poder Ejecutivo. Ya veo. ¿Y qué hay del Banco Central? Sigue siendo el banco emisor de la República Dominicana. Así es. La Constitución ratifica al Banco Central como el banco emisor de la República Dominicana responsable de regular la moneda y el crédito, administrar las reservas internacionales, actuar como banco de bancos y ser agente financiero del Estado. Suena que el Banco Central tiene un rol fundamental en la economía del país. Sin duda. Y para asegurar su independencia en la toma de decisiones, la Constitución le otorga autonomía funcional. Es decir, el Banco Central no está sujeto a presiones políticas del Poder Ejecutivo. Exactamente. La autonomía del Banco Central es crucial para garantizar la estabilidad económica del país. Y hablando de estabilidad, ¿qué hay de las finanzas públicas? ¿Cómo se controla el gasto del Estado? La Constitución establece que el Poder Ejecutivo elabora el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, que luego debe ser aprobado por el Congreso Nacional. El Congreso no puede aumentar los gastos propuestos por el Ejecutivo, lo que busca asegurar la disciplina fiscal. Es decir, el Congreso puede recortar gastos, pero no aumentarlos. Me parece una buena medida para evitar el despilfarro. Así es.
La Constitución busca asegurar el uso responsable de los recursos públicos. Y para garantizar la transparencia, establece que ninguna erogación de fondos públicos será válida si no está autorizada por ley y ordenada por un funcionario competente. Es decir, se busca evitar el desvío de fondos y la corrupción. Exacto. La Constitución establece mecanismos para controlar el gasto público y asegurar que se use para los fines previstos por la ley. Y hablando de control, la Constitución también crea la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Así es. La Contraloría General de la República es el órgano responsable del control interno de los fondos públicos. Sí. Mientras que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal. O sea, un sistema de doble control para asegurar que los recursos públicos se manejen con transparencia. Exactamente. La Contraloría General depende del Poder Ejecutivo, mientras que la Cámara de Cuentas es un órgano independiente. Y para asegurar una distribución justa de los recursos, la Constitución establece que el Estado debe realizar una asignación equitativa del gasto público en el territorio, ¿verdad? Correcto. Se busca que todas las regiones del país se beneficien del gasto público, evitando la concentración de recursos en determinadas zonas. Me parece una medida justa y necesaria para un desarrollo equilibrado del país. Totalmente de acuerdo. Y para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, la Constitución también establece que el Estado debe promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido. Es decir, no se trata solo de gastar, sino de hacerlo de forma responsable, asegurando el crecimiento económico y el bienestar de las futuras generaciones. Exacto. La Constitución busca un desarrollo económico sostenible que beneficie a todos los dominicanos. Y para asegurar que la riqueza generada se distribuya de forma justa, la Constitución también establece un régimen tributario, ¿verdad? Así es. El régimen tributario debe estar basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad. Es decir, todos debemos contribuir al financiamiento del Estado. Pero de forma justa y proporcional a nuestra capacidad económica. Exactamente. La Constitución busca un sistema tributario justo y eficiente que permita financiar los servicios públicos y las políticas sociales que benefician a todos los ciudadanos. Y para asegurar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, la Constitución establece el derecho al sufragio, ¿verdad? Correcto. El sufragio es el derecho al voto, que en República Dominicana es personal, libre, directo y secreto. Es la forma en que los ciudadanos eligen a sus representantes y participan en la toma de decisiones. Es decir, la base de la democracia. ¿Y qué pasa con las elecciones? ¿Cada cuánto se celebran? Las elecciones se celebran cada 4 años para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a los senadores, a los diputados. Y a los alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales. Un ciclo electoral que coincide con el periodo de mandato de las principales autoridades del país. Exacto. Cada 4 años los ciudadanos tienen la oportunidad de renovar a sus representantes y de decidir el rumbo del país. Y para garantizar la transparencia de las elecciones, la Constitución crea la Junta Central Electoral, ¿verdad? Así es. La Junta Central Electoral es el órgano responsable de organizar, dirigir y controlar las elecciones. Es un órgano independiente integrado por 5 miembros elegidos por el Senado de la República. Suena a que la Junta Central Electoral tiene un papel fundamental en la democracia dominicana. Sin duda, la Junta Central Electoral es la garante de la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Y para resolver los conflictos que puedan surgir en materia electoral, la Constitución crea el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral. Es como un tribunal supremo para las elecciones. Exactamente. Es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales. Ya veo. Es decir, si un partido político o un candidato no está de acuerdo con el resultado de una elección, puede acudir al Tribunal Superior Electoral para reclamar justicia. Correcto. El Tribunal Superior Electoral es la última instancia en materia electoral. Y hablando de justicia, la Constitución también dedica una sección a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Sí es. Así es. La Constitución define la misión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, estableciendo sus funciones y límites. ¿Y cuáles son esas funciones? La misión principal de las Fuerzas Armadas es defender la independencia y soberanía de la nación. La integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República. Un rol fundamental para la seguridad nacional. Sin duda, las Fuerzas Armadas también pueden participar en programas de desarrollo social y económico, en la mitigación de desastres y en casos excepcionales en apoyo a la Policía Nacional para restablecer el orden público. ¿Y qué hay de la Policía Nacional? ¿Cuál es su rol? La Policía Nacional tiene como misión salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales y mantener el orden público. Es decir, la policía se encarga de la seguridad interna, mientras que las Fuerzas Armadas se encargan de la defensa externa. Exactamente.
Y para asegurar la coordinación entre ambas instituciones, la Constitución crea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Y qué funciones tiene el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional? Es un órgano consultivo que asesora al presidente de la República en la formulación de políticas y estrategias en materia de seguridad y defensa. Ya veo. Es un espacio para la toma de decisiones estratégicas en temas de seguridad nacional. Exacto. Y hablando de situaciones que requieren medidas especiales, la Constitución también contempla los estados de excepción. ¿Te refieres a situaciones como estados de emergencia o de sitio? Correcto. Los estados de excepción son situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas, y que requieren medidas excepcionales. ¿Y qué tipos de estados de excepción contempla la Constitución? La Constitución contempla 3 tipos de estados de excepción: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. ¿Y en qué casos se puede declarar cada uno de estos estados? El estado de defensa se puede declarar en caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro por agresiones armadas externas. Sí. El estado de conmoción interior se puede declarar en caso de grave perturbación del orden público, que atente contra la estabilidad institucional. Y el estado de emergencia se puede declarar en caso de eventos que perturben gravemente el orden económico, social o medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública. Ya veo. Cada estado de excepción se aplica a una situación específica. Pero, ¿qué implicaciones tiene la declaración de un estado de excepción? Durante los estados de excepción se pueden suspender algunos derechos fundamentales, pero siempre con la autorización del Congreso Nacional. Sí. Y por un tiempo limitado. Es decir, se busca un equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de los derechos fundamentales. Exactamente. La Constitución busca evitar abusos y garantizar que las medidas excepcionales sean proporcionales a la gravedad de la situación. Y para asegurar que la propia Constitución se mantenga actualizada, también se establecen mecanismos para su reforma, ¿verdad? Así es. La Constitución puede ser reformada, pero no en su totalidad. Algunos aspectos son intocables, como la forma de Estado, que debe ser siempre civil, republicano, democrático y representativo, y las reglas de elección presidencial. Entiendo, hay principios fundamentales que no se pueden modificar. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reforma? La reforma se puede iniciar por iniciativa del Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo. Y la Asamblea Nacional, compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados reunidos en un solo cuerpo, es la encargada de aprobar las reformas. ¿Y qué tipo de mayoría se requiere para aprobar una reforma constitucional? Se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. En algunos casos, como cuando la reforma afecta derechos fundamentales, el ordenamiento territorial, el régimen de nacionalidad o la moneda, se requiere además un referendo aprobatorio. Un proceso complejo que busca asegurar que las reformas constitucionales cuenten con un amplio consenso. Exactamente. La Constitución es la ley fundamental del país, y su reforma debe ser un proceso riguroso y democrático. Y para concluir este recorrido por la nueva Constitución de la República Dominicana, ¿podrías destacar algunos puntos clave que nuestros oyentes deberían tener en cuenta? Por supuesto. La nueva Constitución introduce cambios significativos en diversos ámbitos, como la protección de los derechos fundamentales, la organización del Estado, el sistema electoral, el régimen económico y el control de los fondos públicos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro. En materia de derechos fundamentales, la nueva Constitución reconoce nuevos derechos como el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda digna y el derecho a la cultura. Un avance importante en la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin duda. En cuanto a la organización del Estado, la nueva Constitución introduce cambios en la estructura del Poder Judicial, creando nuevas jurisdicciones especializadas como la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción de niños, niñas y de adolescentes. Una modernización necesaria para responder a las demandas de la sociedad. Exactamente. En el ámbito electoral, la nueva Constitución crea el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales. Un paso importante para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales. Sin duda. En materia económica, la nueva Constitución reafirma el modelo de libre mercado, pero otorga al Estado un rol más activo en la promoción del desarrollo económico y social. Un enfoque equilibrado que busca combinar la eficiencia del mercado con la justicia social. Exactamente. Y para asegurar el uso responsable de los recursos públicos, la nueva Constitución refuerza los mecanismos de control del gasto público y crea la Contraloría General de la República. Un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sin duda.
La nueva Constitución es un documento complejo que introduce cambios importantes en el sistema político y legal de la República Dominicana. Es fundamental que los ciudadanos la conozcan y la comprendan para poder ejercer sus derechos y responsabilidades. Totalmente de acuerdo. Y aunque hemos repasado muchos de sus aspectos clave, te invitamos a profundizar en su contenido para un análisis más completo. Recuerda que la Constitución es un documento dinámico sujeto a interpretación y evolución. Mantente informado sobre los debates y las decisiones que se generen a partir de su aplicación. Y sobre todo reflexiona. ¿Qué elementos de la Constitución consideras más relevantes para el futuro de la República Dominicana? ¿Qué oportunidades y desafíos plantea esta nueva Constitución para el país? Son preguntas que cada ciudadano debe responderse a sí mismo. La Constitución es un pacto social que nos compromete a todos. Es nuestra responsabilidad conocerla, respetarla y defenderla. Tienes toda la razón. La Constitución es un documento vivo que nos afecta a todos. Y ahora que hemos explorado su contenido, me gustaría que hiciéramos un análisis más crítico. ¿Cuáles son, en tu opinión, los aspectos más positivos de esta nueva Constitución? Bueno, sin duda la ampliación del catálogo de derechos fundamentales es un gran avance. El reconocimiento de derechos como la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable, la vivienda digna y la cultura, amplía la protección de los ciudadanos y sienta las bases para una sociedad más justa. Estoy de acuerdo. Es un paso importante hacia un Estado que no solo garantiza libertades, sino que también se preocupa por el bienestar real de sus ciudadanos. ¿Y qué hay de la reorganización del Estado? ¿Ves algún punto positivo en los cambios introducidos? La creación de nuevas jurisdicciones especializadas como la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes es un avance positivo. Permite atender de forma más eficiente las demandas específicas de cada área y agiliza la administración de justicia. Claro, una justicia más especializada y cercana a las necesidades de la gente. En cuanto al sistema electoral, ¿qué te parece la creación del Tribunal Superior Electoral? Es un paso fundamental para la consolidación de la democracia. Al contar con un órgano independiente que resuelve los conflictos electorales, se fortalece la confianza en el sistema y se reduce el riesgo de crisis políticas derivadas de disputas electorales. Es cierto, la independencia del Tribunal Superior Electoral es clave para su legitimidad. Y hablando de legitimidad, ¿qué opinas del rol que se le otorga al Estado en materia económica? ¿Te parece equilibrado? La Constitución reafirma el modelo de libre mercado, lo cual puede ser positivo para fomentar la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, me parece acertado que se le otorgue al Estado un rol más activo en la promoción del desarrollo económico y social, buscando un equilibrio entre la eficiencia del mercado y la justicia social. Es decir, se reconoce que el mercado no siempre se autorregula y que el Estado debe intervenir para corregir las desigualdades y garantizar el bienestar de todos. Exactamente. Y en ese sentido me parece positivo que la Constitución refuerce los mecanismos de control del gasto público y cree la Contraloría General de la República. Son medidas que contribuyen a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Totalmente de acuerdo. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para una buena gestión de los recursos públicos. Pero no nos quedemos solo con lo positivo. ¿Hay algún aspecto de la nueva Constitución que te genere dudas o preocupaciones? Claro que sí. Si bien la ampliación del catálogo de derechos es un avance, su efectividad dependerá de la voluntad política y la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento. No basta con enunciar derechos, hay que dotarlos de recursos y mecanismos para hacerlos realidad. Es decir, la Constitución es un buen punto de partida, pero el verdadero desafío está en su implementación. Exactamente. Otro aspecto que me genera dudas es el rol del Estado en la economía. Si bien la Constitución habla de un rol activo, no se especifican los límites de esa intervención. Es importante que se defina con claridad el papel del Estado en la economía para evitar posibles excesos o arbitrariedades. Claro, un exceso de intervención estatal podría desincentivar la inversión privada y afectar el crecimiento económico. Es necesario encontrar un equilibrio. ¿Y qué hay de la reforma constitucional? ¿Te parece que el proceso establecido es suficientemente rígido para evitar cambios arbitrarios? El proceso de reforma constitucional es complejo y requiere amplias mayorías en el Congreso, lo cual es positivo para evitar cambios apresurados o sin consenso. Sin embargo, me preocupa que en algunos casos no se requiere un referendo aprobatorio, lo que podría limitar la participación ciudadana en decisiones tan trascendentales. Es cierto, la participación ciudadana en la reforma constitucional es fundamental para asegurar la legitimidad del proceso. En definitiva, esta nueva Constitución presenta avances importantes, pero también plantea desafíos y abre interrogantes que deberán ser abordados con responsabilidad y visión de futuro. Coincido contigo. Es un documento que nos invita a la reflexión y al debate.
Es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar activamente en la construcción de la sociedad que queremos utilizando la Constitución como herramienta para la defensa de nuestros derechos y la promoción del bien común. Muchas gracias por tu análisis. Ha sido muy enriquecedor conocer tu perspectiva sobre la nueva Constitución dominicana. Y a nuestros oyentes los invitamos a leer la Constitución, a analizarla críticamente y a formar su propia opinión. La Constitución es de todos y es nuestra responsabilidad conocerla y defenderla. Hasta la próxima.